Ya le comentaba, la inflación en México subió más de lo esperado en febrero, impulsada por alzas en los precios de algunos productos agropecuarios y de los energéticos como la gasolina. ¿Qué tanto nos afecta? ¿Qué tanto nos podría pegar en un futuro no muy lejano? Para hablar acerca del tema se encuentra en la línea telefónica y le agradezco a Ana Berta Gutiérrez, quien es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del INCO. Ana Berta, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. No, al contrario, pues coméntanos, pareciera que las cosas no van enfocadas hacia donde se previó al inicio del año. Por supuesto, no es un tema doméstico, es un tema que viene pues impulsado por lo que está sucediendo en esta invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, con lo que estamos teniendo en este momento y el escenario que hoy tenemos a nivel mundial, ¿qué es lo que nos espera como país? Pues mira, en efecto, ayer la inflación que publicó el INEGI fue mayor a la esperada, y esto definitivamente tiene que ver con el contexto internacional y, como mencionas, con precios de los energéticos, ¿no? Por una parte tenemos este incremento sustancial en los precios internacionales del petróleo que han llevado en los últimos días a que se alcancen niveles más altos en 14 años en precios del referente europeo, el referente estadounidense y también en la mezcla mexicana de petróleo, ¿no? Entonces, eso definitivamente nos afecta por el lado de la gasolina, que vimos que ahorita en febrero de 2022 incrementó 12.8% anual, lo cual es un incremento pues muy elevado, y ya vemos que se refleja en lo que la gente está pagando en la gasolinera, ¿no? Pero por otra parte, tenemos que recordar que los precios del petróleo ya llevan un rato, desde antes de que iniciara la invasión rusa a Ucrania. Ya se esperaba este conflicto y esto había causado mucha volatilidad en los precios del petróleo, y además recordemos que venimos de 2 años de un contexto complicado donde los precios del petróleo han sido muy volátiles, han tenido cambios muy significativos, han caído mucho y luego han subido mucho. Entonces esto nos lleva a que ya llevemos varios meses con inflación elevada en energéticos, y lamentablemente lo que hemos visto es que ya se ha empezado a afectar la inflación subyacente, que es la que es menos volátil y la que nos muestra los cambios en precios pues de mercancías y servicios que normalmente son más estables. Y esto no solo se debe a los precios de los energéticos, sino a las presiones externas que también hemos visto, como los cambios en las cadenas de suministro, la escasez en estos suministros internacionales, las presiones y la incertidumbre generada no solo por la guerra, sino también por el tema de la pandemia, que sigue en curso la recuperación y sigue generando también cierta incertidumbre ahí, aunque ahorita hay otro tema que se ha vuelto más predominante. Entonces, todo esto ha llevado a que los precios que, por ejemplo, los productores en México enfrenten tuvieron una inflación de más de 9.8% en febrero, y también ya estamos viendo que las mercancías, los precios de las mercancías que la gente compra, que son parte del componente subyacente de la inflación, subieron más de 8% anual. Entonces, ya se está volviendo un problema más arraigado, digamos, menos fácil de superar, porque recordemos que si la inflación en energéticos, si la inflación no subyacente, que es más volátil, sube, a veces es más fácil que en cuanto se solucionen los temas de demanda de energéticos, por ejemplo, se solucionen algunas incertidumbres, esto se puede ir rápidamente, pueden pasar un par de meses y esto disminuye, pero ya cuando empezamos a ver una inflación elevada en temas pues más estables normalmente, esto puede llevar a un periodo de inflación elevada más largo, que afecta más a los bolsillos de la población. Y fíjate que, Ana Berta, a lo mejor muchos dirían que bueno, ¿no? Que suba el precio del barril del petróleo porque pues las ganancias de lo que México finalmente vende pues serían mucho mayores. Sin embargo, como tú bien dices, pues esto más allá de lo que podamos captar, pues nos está pegando y nos va a pegar de algún momento en el bolsillo, ¿no? El hecho del precio de los combustibles, habrá también quien, pues hasta memes hay de ello, ¿no? Si yo no tengo vehículo, pero bueno, pues no es de que se tenga o no vehículo, sino simple y sencillamente todo lo que llega, lo que consumimos, pues es trasladado en vehículos, y esto al generar mayor costo en las gasolinas para su traslado, de alguna u otra manera repercute, insisto, en la gente de pie, ¿no?
Definitivamente, recordemos que la gasolina es un insumo, como dices, fundamental para el transporte de básicamente todos los productos que adquirimos, ¿no? Ningún producto se hace ahí mismo en el Oxxo, se hace ahí mismo en el súper, todos esos productos se llevan en camiones y esto vuelve que la gasolina sea un insumo muy importante y que tenga presiones sobre los precios de básicamente todo lo que compramos. Y por otro lado está el elemento del gobierno federal, ¿no? Mencionabas que sí, tal vez pensemos que es bueno que el precio del petróleo internacional suba porque nos lleva a que tengamos mayores ingresos petroleros, lo cual podría ayudar a los ingresos públicos, pero recordemos que pues el gobierno tiene ahorita la intención de establecer medidas para mitigar el incremento en los precios de las gasolinas, que hace falta ver qué tan exitosos van a ser, pero este método, este objetivo que tienen nos ha llevado a poner primero que nada un tope de 100% en el subsidio al IEPS y ahorita están estableciendo otras medidas para darle todavía más apoyo, no solamente mediante el IEPS, y esto va a llevar a que haya un gasto más elevado en este tipo de medidas. Entonces, ahí hay una contrarrestación de que sí puede haber un incremento en los ingresos petroleros por la subida del precio del petróleo, pero se contrarresta por el hecho de que el gobierno está teniendo que gastar dinero para mitigar los incrementos en el precio de la gasolina. Entonces, no es todo tan fácil como podría parecer y ahorita sí lo que estamos viendo es que el balance de este incremento y esta volatilidad en los precios del petróleo pues están afectando ya no solo los bolsillos de las personas privadas, sino que podrían también afectar los bolsillos del gobierno. Estamos platicando con Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del INCO, sobre el tema del incremento tanto en los precios del petróleo y la gasolina que consumimos en México. Y antes de irnos al corte, Ana Berta, pues quería escuchar tu opinión con relación a lo que podría pasar en los próximos meses, debido a que quien estudia todo este tema de la inflación ha señalado que el segundo semestre podría ser mejor, el segundo semestre de este 2022, y hay quienes dicen que pues todavía este año estaremos viendo los estragos todavía de la emergencia sanitaria y por supuesto ahora lo que se está viviendo de este conflicto bélico en Ucrania. Pues sí, es complicado hacer este tipo de previsiones, particularmente para un segundo semestre o finales de un año en el que apenas vamos en el tercer mes, pero lo que sí sabemos es que en los próximos meses, lamentablemente debido a lo que estamos viendo de la inflación en febrero, es probable que los pronósticos que tenían analistas, incluso el Banco de México, no se vayan a cumplir y la inflación vaya a ser más elevada, ¿no? La tendencia en particular de la inflación subyacente, que ya lleva 15 meses subiendo, es particularmente preocupante para este pronóstico porque muestra que hay una tendencia muy clara al alza en la inflación y no hemos visto que las condiciones externas ni internas pues reflejen una posibilidad que vaya a bajar, ¿no? Ahorita mismo miembros de la Junta de Gobierno señalan que es muy probable que vaya todavía a superar sus pronósticos la inflación en los próximos meses y al cierre del año también, porque si bien podemos vislumbrar que podría darse una disminución en la inflación en el segundo semestre del año, que no es definitivamente una garantía, sino que conforme vayamos incorporando y descontando estos efectos de la volatilidad y conforme veamos el desenlace de la guerra en Ucrania, podría esto mitigarse un poco, pero de todas maneras sí se espera por el momento que la inflación al cierre del año sea más elevada de la que esperábamos originalmente, ¿no? Incluso hay algunos pronósticos que muestran que en alguno de los meses del año, tal vez en los próximos, si la volatilidad y las presiones externas continúan, podría llegarse a un 8%. Esto definitivamente solo es considerado por algunos analistas, no es algo generalizado, pero sí tenemos pues una serie de presiones importantes, ¿no? Está el lado del precio del petróleo, que está muy afectado por este conflicto bélico y que enfrenta los cambios en las sanciones que se dan día a día, ¿no? Vemos que cada día hay nuevas sanciones, hay nuevas opiniones y por el momento lo que más le pegó en los últimos días es la sanción, la prohibición que hizo Estados Unidos al petróleo ruso, pero Europa no ha hecho lo mismo y en caso de que lo hiciera, hay quienes consideran que podría llegar hasta $200 por barril el precio internacional. Entonces, realmente ahí estamos muy sujetos a lo que se vaya dando en términos de sanciones, en términos del desarrollo del conflicto bélico y sin duda a otros problemas que ya estaban y que ahorita han perdido un poco de
de relevancia tal vez en el discurso público, pero que siguen ahí, como las cadenas de suministro, la recuperación económica particularmente lenta en algunas regiones, como lo ha sido México. Entonces, todo esto pues genera un cóctel de condiciones que nos dan incertidumbre, pero incertidumbre en la que sí podemos esperar un poco de inflación alta en los próximos meses. Ana Berta, para cerrar, ¿qué hacer? Vaya, si bien las autoridades deben de pues trazar una estrategia para que esto avance correctamente, la política es otro tema, pero ¿qué hacer uno como ciudadano? ¿Qué es el consejo de ustedes como expertos ante esta situación que se está viviendo? Pues creo que lo único realmente lo más que podemos hacer es planear y ejecutar los gastos responsablemente y tener en mente este tema de que las gasolinas van a mantenerse altas por un rato, entonces descontarlo en nuestros gastos y buscar simplemente hacer los gastos más eficientes y bien planeados para poder darle un poco de respiro al bolsillo, ¿no? Lamentablemente es algo que, como mencionas, sí hay ciertas medidas que el gobierno puede tomar y también se puede implementar la política monetaria adecuada, pero las presiones externas sí son indudables ahorita y lo más que podemos hacer como ciudadanos es planear y descontar y tal vez buscar métodos alternativos para comprar algunas cosas que tal vez hayan subido más de precio. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ana Berta, por esta conversación. Más adelante seguramente estaremos platicando contigo para conocer cómo va avanzando todo esto. Ojalá sea de forma positiva. Y pues muchas gracias, muy buen día. Gracias a ti, Wendy, por la invitación. Buen día. Muy buenos días, Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del INCO.